Muy buenas tardes, bienvenidos a GPN News, el noticiero más visto por todos los chilenos y más famoso. Y yo soy Ricardo Reyes, acá mi compañero al lado, Clemente Maluf. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado de este gran noticiero que tenemos el día de hoy, donde vamos a repasar brevemente ahora las informaciones que vamos a presentar, ¿o no, Ricardo? Yes. Desde la noticia, Borja Básolo sobre la novela gráfica de Maus y sus repercusiones. Después, su conductor, Clemente Maluf, hablará del reportaje sobre las tácticas y escondites nazis que tuvieron que hacer los judíos para sobrevivir al régimen nazi. Luego la pausa publicitaria y el periodista Clemente Mabel nos viene a preparar una crítica sobre la novela gráfica Maus. Después tenemos una crónica interesantísima sobre el arte en Maus por Manuel Lagos. Luego, para finalizar nuestro programa, tenemos el artículo de opinión de Francisco Argüelles. Así que no perdamos más tiempo y vamos a aquello. No salgan y quédense viendo que se viene muy bien. Muchas gracias, Clemente y Ricardo, por la introducción. Ahora procederé con continuar con la noticia que nos deja que pensar. Maus, la historia que no quiere que veas detrás del libro. Un colegio de Estados Unidos quita de sus clases el famoso libro que habla del Holocausto, diciendo que es demasiado fuerte. Imagina un cómic donde los gatos son nazis y los ratones son los judíos. Suena raro, ¿verdad? Pues esa es la idea de Maus, un libro súper importante que acaba de ser prohibido en un colegio de Tennessee. La razón, a algunos adultos no les gustó el lenguaje y los dibujos. La noticia ha dejado mucha gente con la boca abierta. El libro, que ganó un premio súper famoso, el Pulitzer, cuenta la historia real de una sobreviviente del Holocausto y lo hace con dibujos de animales para que sea más fácil de entender. Sin embargo, los profes del colegio McMinn Country de Tennessee decidieron que el libro no era apto para los alumnos de octavo grado, porque tiene algunas palabras feas y un dibujo de una mujer desnuda que se quita la vida. Aunque los profesores sugirieron tapar esa parte o simplemente no leerlas, la junta escolar, que es la que decide estas cosas, no quiso y dijo que el libro se iba del programa de estudios. Eso ha montado un lío tremendo. Muchos escritores, historiadores y gente que define la verdad de expresión han dicho que esto intenta esconder la realidad de la historia. ¿De verdad censurar los libros que cuentan cosas que pasaron en realidad es lo mejor para nuestros niños? Por muy dura que sea la realidad, varios no quieren que sea así. Disculpe, caballero, ¿le puedo hacer un par de preguntas? Sí, oye. ¿Cuál es su nombre? Ian Martínez. Un gusto. Bueno, ¿qué opina usted sobre la censura de los libros del Holocausto para los niños más pequeños? La censura, yo creo que algunas cosas, porque el Holocausto es bien duro, pero para niños chicos algunas cosas también. Sí. ¿Usted escuchó sobre la polémica que hubo que en Tennessee, en Estados Unidos, quitaron de su programa de educación el libro Maus? ¿Lo conoce? Sí, conozco el libro, no sabía la noticia, pero conozco el libro. ¿Qué opina de eso? Yo creo que está bien censurar algunas cosas, pero no todo. Pero buen libro. Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Gracias. Bueno, esa fue la opinión de la gente. La gente cree que algunas cosas sobre el Holocausto deberían ser censuradas, ya que son muy fuertes, pero no todo debería ser censurado, ya que es una realidad que pasó y que podría llegar a volver a pasar. Por lo tanto, todos deberían tener información sobre este tema. Bueno, ahora procederá mi compañero Clemente a hablarles sobre el reportaje. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Clemente Maluf, periodista encargado del reportaje, y hoy les traigo un reportaje acerca de la supervivencia judía en todo esto que lo es el Holocausto, donde más de 6 millones de judíos tuvieron que ser asesinados en el régimen nazi, donde solo 3 millones lograron sobrevivir. ¿Cómo lograron escapar de su muerte? Eso lo veremos a continuación. Los más de 9 millones de judíos que habitaban Europa antes del ascenso nazi, solo 3 millones sobrevivieron a todo este genocidio mundial. Entre 1939 y 1945, la fecha de la Segunda Guerra Mundial, campesinos y redes clandestinas organizaron más de 200 rutas de evasión hacia territorios neutrales. A través de estadísticas y testimonios veremos cómo los judíos lograron sobrevivir a todo este apoteósico régimen y genocidio. Este reportaje revela las estrategias invisibles y a veces silenciosas que hicieron posible resistir a todos estos judíos. El Holocausto fue uno de los eventos con mayor impacto en el mundo, ya sea que se llevó a varias vidas humanas y a los terrenos de los países europeos,
y mayoritariamente reconocido por las cantidades de vidas humanas que fueron perdidas, donde más de 6 millones de judíos tuvieron que ser asesinados y solo 3 millones lograron sobrevivir, como lo dije previamente. Pero la cifra no logra explicar ni en lo más mínimo al infierno que tuvieron que pasar estos judíos. Por eso les traigo de la novela gráfica Maus de Art Spiegelman. Él reconstruye a base de relatos la vida de su padre Vladek Spiegelman, un judío que logró esquivar la muerte gracias a sus decisiones y las variadas estrategias que tuvo que aplicar para sobrevivir. Con este relato de un superviviente podemos construir con más claridad lo que pasaba en esos campos de exterminación y las técnicas y medidas desesperadas que tenían que aplicar los judíos para lograr sobrevivir al imperio nazi. Durante el Holocausto, una de las formas más comunes para lograr sobrevivir, aunque parezca ilógico, era renunciar a lo que era tu propia identidad y a la antigua vida que tenías, algo que Vladek Spiegelman logró hacer en varias ocasiones cuando se hacía pasar por polaco, por no judío o por otras personas que él no era. Falsificó documentos, ocultó su acento, cambiaba apariencias constantemente y trabajó en incontables profesiones, cosas que parecen ilógicas para alguien para solo sobrevivir en su país. Esto fue parte de lo que tuvo que hacer para mantenerse con vida él y su esposa. Así, miles de judíos tenían que esconderse y ser lo menos llamativos posibles. Por ejemplo, en el Museo del Holocausto en Illinois, Estados Unidos, está el testimonio de Ana, una niña judía que sobrevivió al hacerse pasar por católica gracias a una familia que la adoptó, y su experiencia revela grandes coincidencias con la historia de Vladek y la de muchos otros judíos que tuvieron que hacerse pasar por otras personas y otras identidades para lograr sobrevivir. En muchos casos, esconderse fue la única opción y tenían que soportar días sin siquiera comer. Esto lo podemos ver en Maus cuando Vladek y Anja pasaron semanas encerradas en áticos, sótanos y cobertizos, alimentándose con migajas o las sobras de las familias que los hospedaban, y esperando en silencio, tratando de pasar lo más desapercibido posible para no ser detectados. En ciudades como Varsovia o en Ámsterdam, miles de familias no judías arriesgaron su vida ocultando judíos en sus casas. Pero no siempre fue así de bueno, ya que hubo personas que delataron a los escondidos, lo que llevó a muchos a un destino trágico. Ocultarse es una buena estrategia, pero también una ruleta rusa de guerra. Además de estas técnicas, como ocultarse o cambiarse de identidad, hubo quienes no quisieron quedarse esperando y tomaron acción. Algunos intentaron sobornar a los oficiales, otros traficaban información o alimentos dentro de los guetos, arriesgándose a ser descubiertos y asesinados. Los relatos mencionados nos muestran que la resistencia se puede encontrar en las partes más recónditas o ocultas en todo el planeta. Muchas veces es silenciosa y cotidiana, algo con lo que vivimos día a día y no nos damos cuenta. Recordar el pasado es esencial para darnos cuenta de los errores cometidos en esto y para poder avanzar hacia un futuro más próspero para todos. No cabe ninguna duda de que el daño que dejó el Holocausto para la humanidad, pero estas historias nos dejan la puerta abierta hacia la reflexión a valorar la vida que tenemos y la dignidad humana. Recordarnos que aunque el silencio pueda parecer derrota, en él también puede esconderse una valentía inmensa, que nunca se nos olvide el sufrimiento y la fortaleza que nuestros predecesores tuvieron que pasar. Muchas gracias por su atención y enseguida seguiremos con las pausas publicitarias. Nos vemos. ¿Estás cansado de dar tu dinero todo el tiempo? ¿Estás cansado de ver la pensión alimenticia? ¿O de que no te tomen en serio? Tenemos tu solución. Bet, el sitio de apuestas más limpio y más rentable de todo el mundo. Código, te damos el bono de bienvenida que con 1000 pesos te puedes ganar hasta 1 millón. Regístrate gratis en ese link. ARMBet, juegas de local. Y volvemos después de las pausas publicitarias. Acá Jerónimo Lavé, periodista y experto en críticas. Y yo el día de hoy les voy a presentar esta crítica fantástica sobre una novela muy conmovedora, la cual se llama Maus. Maus, de Art Spiegelman, es una novela gráfica que logra contar la historia del Holocausto con una forma muy profunda y conmovedora y también original. El autor no solo narra la historia de su padre, Vladek Spiegelman, el cual es un judío polaco que sobrevivió a Auschwitz, sino que también se incluye a sí mismo como un propio personaje, mostrando cómo el trauma afecta incluso a quienes no vivieron este terrible situaciones en la vida. Lo más negativo de Maus es cómo usa dibujos en blanco y negro, como podemos ver al leer el libro, la novela, y cómo representa a los personajes como los animales, que son ratones para los judíos, gatos para los nazis y cerdos para los polacos, lo que crea esto una metáfora visual muy fuerte. Y aunque parezca una forma simple de contarlo y algunos piensen que como baja la intensidad de que es el tema del Holocausto, en realidad ayuda a entender de mejor manera lo que pasó sin quitarle seriedad. Entrando más en el libro, en este se muestra que la historia se mueve en dos niveles conectados.
el pasado de Bladek durante el Holocausto y el presente de las conversaciones con su hijo. Así se muestra cómo los eventos históricos dejan marcas que siguen en el presente de la vida personal y en la vida del padre, también podemos comentar. Especialmente la relación entre, padre e hijo, de Art y de Bladek, que está llena de tensiones y emociones difíciles de manejar debido a las situaciones que ha pasado el padre y las que tiene que entender el hijo. Por el lado de los personajes, también siguiendo con Bladek y también Art, los cuales por su historia tienen un impacto fuerte en el libro, que también se logra expresar de muy buena manera, tenemos a Bladek. Él es un personaje complejo. No es una víctima común, como podríamos decirlo, sino alguien con actitudes complicadas que hacen que Art, su hijo, como he comentado anteriormente, se sienta frustrado. Esto lo hace más real y muestra que el sufrimiento no siempre convierte a las personas en héroes. Además, el autor nos deja ver su proceso creativo, sus dudas y emociones al hacer el libro, lo que lo hace más real y más humano. Todo esto convierte a Maus en una obra muy buena, diferente a cualquier otra historia sobre el Holocausto. No solo emociona, sino que también hace pensar en cómo el pasado afecta de muy personal manera en el presente. Cómo contar esta historia es necesario y en cómo contar estas historias es necesario para nunca olvidar el pasado. En conclusión, Maus es una obra única, muy bien hecha y profundamente humana, como podemos ver al leerla. A través del cómic logra hablar con una pura sensibilidad y profundidad sobre el Holocausto, la memoria y las relaciones familiares, la cual la podemos ver en la creatividad y en los personajes que están muy bien representados a lo largo de la historia, que nos hacen entender el punto de vista muy profundo del padre que vivió esto y del hijo, el cual tuvo que entender al padre tras lo largo del cómic. Muchas gracias. Y ahora, procediendo con esto, vamos a ir a hacerle un par de preguntas para ver qué piensan algunos compañeros y otras personas de esta increíble novela. Y volvimos, acá estamos con Agustín Otero. y el día de hoy te vamos a querer hacer unas preguntas sobre la novela gráfica Maus. Primero que todo, ¿qué opinas sobre esta novela? ¿Qué opinas que haya sido un cómic tratado de un tema tan profundo como los nazis? Me parece que, a pesar de que tenga un complejo y profundo tema el que aborda, me parece aún más impactante la forma en cómo lo transmite y logra comunicar a través de estos gatos y ratones antropomórficos. Animales que se vieron en la novela. Pero, sí, exacto. Buenísimo. Y segunda pregunta, ¿qué te gustaría leer más como cómics o novelas de este estilo profundo con temas así más sensibles? Sí, yo creo que serían una gran implementación para la literatura y sí, me parece fascinante. Muchas gracias, apreciamos mucho tu respuesta. Estamos acá, estamos con Alonso Muñoz, estudiante de cuarto medio. ¿Cómo te encuentras? Todo bien, todo bien. Qué bueno, el día de hoy te vamos a hacer unas preguntas sobre la novela gráfica de Maus, la cual sabemos que no te has leído, pero nos encantaría escuchar tu opinión sobre esto. Principalmente queríamos saber qué te parece que un tema tan sensible como el Holocausto y sobre los nazis esté tratado de forma de cómic. Bueno, me parece que es una forma interesante abordar un tema tan emblemático y polémico, pero que no tiene ni un sentido humorístico ni burlesco acerca de un tema tan delicado. Entonces me parece también una forma innovadora y única de abordar un tema tan complejo como la es. Entiendo, buenísimo. Y segunda pregunta y última, claramente. ¿Qué te parece que los personajes en el libro estén tratados como animales, como los polacos, que son cerdos, por ejemplo? Claro, referente a eso creo que es un poco de lo mismo. Buscan a lo mejor darle un toque más liviano acerca de una situación compleja, pero nunca en un tono burlesco, sino que hacen parecido y a lo mejor también puede ser un poco más infantil y así también lectores más chicos pueden informarse acerca de un tema que es de gran importancia. Totalmente. Muchas gracias, Alonso. Apreciamos mucho tu opinión. Nos vemos. Ahora con la última entrevista a Alfonso Gómez Lobo para hacerle las mismas preguntas, estudiante de cuarto medio también. Y queríamos preguntarte, ya que sabemos que no te has leído el libro, ¿qué opinas que este tema sobre el Holocausto y sobre los nazis esté tratado de una forma tan peculiar como es el cómic? Creo que hacerlo de este formato, bueno, es interesante porque es un tema muy serio que se aborda en muchos temas, pero creo que hacerlo de esta forma lo puede acercar también a un público más infantil y al no ser de un modo humorístico, sino tal cual como pasó, ayuda tal vez como que los niños más chicos o una población más reducida pueda entender un poco lo que pasó.
Estoy totalmente de acuerdo. Y segunda pregunta, en esta novela se representan los personajes como animales, como los polacos son los cerdos. ¿Y qué opinas de esto? ¿Qué opinas de representar a unos personajes, o bueno, personajes históricos como animales? La verdad yo no estoy muy de acuerdo, tal vez se le puede dar una connotación negativa a esto o una interpretación diferente. Tal vez sí sirva como para darle un peso tal vez a la situación, como para que la historia sea un poco menos impactante al poner animales, ya que no es lo mismo ver a un humano que un animal en esta situación. Pero en mi opinión creo que no estoy de acuerdo. Muchas gracias, apreciamos mucho todo esto y nos vemos. Un relato de horror contado en blanco, negro y viñetas. Cómo Maus transforma el testimonio del Holocausto en arte gráfico. La gran obra de Art Spiegelman rompió las reglas del cómic para narrar uno de los genocidios más grandes de la historia de sus páginas. Los ratones sobreviven al infierno de Auschwitz y la memoria se dibuja en trazos dolorosos pero necesarios. Cuando Art Spiegelman se sentó a entrevistar a su padre Vladek, lo hizo no como un hijo curioso, sino como un narrador que sabía con lo que tenía a su disposición. Era más que una simple historia familiar. Vladek no era un hombre cualquiera, era un sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz. Y aunque su testimonio ya había sido contado muchas veces por otros sobrevivientes a través de libros, documentales y museos, Art decidió tomar otro camino, un camino inusual, un cómic. En una época en la que el género gráfico aún cargaba con el estigma de lo infantil, Spiegelman apostó por lo contrario, contar el horror más inhumano de la historia moderna usando animales, antropomórficos y viñetas en blanco y negro. En Maus, los judíos son ratones, los nazis gatos y los polacos cerdos. Una decisión estética que generó polémica en sus primeros años, pero que hoy es considerada una de las metáforas visuales más potentes del siglo XX. Lo que narra en Maus no solo el holocausto, es también el eco que deja. La historia va y viene entre el pasado, la persecución, los campos, la sobrevivencia y el presente. Las tensiones entre padre e hijo, la herencia del trauma, el proceso de reconstrucción de la memoria. Así lo explica el propio Spiegelman en una entrevista para que The Comics Journal. No quería glorificar a mi padre, ni a los sobrevivientes. Quería mostrarlos como personas reales, rotas, difíciles, humanas. Y lo logró. Vladek no es un héroe perfecto, es neurótico, racista, maniático, un hombre que incluso después de haber sobrevivido al horror no logra escapar del peso de la pérdida del miedo constante, de la necesidad de controlarlo todo. Maus no edulcora, no busca mártires, busca verdades incómodas y en ese sentido su valor testimonial es doble. Muestra lo vivido y muestra cómo se vive con lo vivido. En una escena particularmente reveladora, Spiegelman se dibuja a sí mismo disfrazado con una máscara de ratón. Sobre una pila de cadáveres. El personaje es adulto, ya ha publicado la primera parte de Maus y los periodistas lo acusan con preguntas. Él se siente abrumado, culpable. ¿Quién tiene derecho a contar esta historia? ¿Cómo representar lo que no se puede representar? Es una duda constante. Maus se vuelve un documento vivo, no es una historia cerrada. Es una herida abierta. La obra fue publicada en dos partes, la primera en 1986 y la segunda en 1991. En 1992 recibió un premio Pulitzer especial, un hecho histórico para una novela gráfica. Fue la primera vez que un cómic cruzaba esa barrera cultural. El Holocausto, hasta entonces, en tema de grandes tomos académicos o películas de tono solemne, se transformaba en viñetas simples pero devastadoras. Numerosos estudiosos del Holocausto han elogiado el aporte de Maus al campo de la memoria histórica. La academia Marat Hirsch, por ejemplo, ha hablado de la postmemoria, una memoria que no es vivida directamente, pero que se hereda emocionalmente. En ese sentido, Art es tan protagonista como Vladek. Su trauma no viene de los campos, sino del peso de una historia que no le pertenece, pero que lo atraviesa. Y es que Maus no solo trata sobre la muerte, sino también sobre la vida después de ella. Sobre cómo un hijo intenta comprender a un padre y cómo en ese proceso se dibuja a sí mismo. Contar el Holocausto nunca será suficiente, no hay forma de abarcar completamente el dolor, la pérdida y la deshumanización que dejó. Pero obras como Maus demuestran que sí hay formas de acercarse, de construir puente entre el pasado y el presente, entre el testimonio y el arte, entre la memoria individual y la colectiva. Spiegelman no solo dibujó ratones y gatos, dibujó el peso de historia sobre los hombres de los que vinieron después. En tiempos donde la memoria parece desvanecerse entre negocianismos y banalidades, Maus es un recordador urgente de que el arte también puede ser resistencia, una viñeta que puede decir más que una cifra, un trazo puede devolverle el rostro a quienes quisieron borrar el mapa. Hoy puede, contra todo pronóstico, convertirse en uno de los relatos más humanos y desgarradores del siglo XX, porque a veces para comprender el horror necesitamos más que palabras, necesitamos dibujarlo, recordarlo y nunca dejar de contarlo. Muchas gracias por su atención, ahora lo dejo con Francisco Argüelles. Sí, ya estamos, ya. Muy buenas, yo soy Francisco Argüelles y les vamos a presentar un artículo de opinión sobre la censura y libertad de expresión. Bueno, no estoy de acuerdo con la libertad de expresión, debido a que atenta en contra de los derechos humanos, quitando la opinión de una persona y la voz que tiene una persona sobre un tema en específico, pero siempre respetando un límite de opinión, muy importante. Bueno, la censura limita la libertad de expresión, lo que es un derecho humano sumamente importante y no está para nada bien prohibirle a una persona
debido a que le quitas su derecho a opinar que tiene sobre algún tema. Y mucho más, le estás quitando el derecho solamente si tiene una distinta opinión o postura diferente a la tuya. En la novela gráfica Maus se puede apreciar manifestaciones públicas donde los judíos o las ideas contrarias al régimen eran castigadas con violencia, con la muerte. Un ejemplo es cuando Vladek dice que en los guetos los judíos no podían hablar ni expresarse libremente sin poder conocer las historias de los demás. En el régimen nazi, la censura fue una herramienta clave para silenciar las voces y controlar el pensamiento colectivo. Los nazis usaron la censura específicamente para controlar a todos los medios de comunicación posibles. Periódicos críticos fueron clausurados o absorbidos. La radio fue monopolizada para difundir ideologías y las expresiones artísticas que no encajaban con su visión fueron prohibidas. La censura impide conversar con una persona que tenga distintas ideas de un tema contigo, lo que nos impide conocer cosas nuevas que nos permitan crecer como sociedad al final. En un contexto de censura, se limita el conocimiento de los otros al no poder conocer otras opiniones, experiencias, realidades, estos siendo un solo camino al que podemos recorrer todos, sin poder tener otros lugares a donde ir, conocer nuevas culturas. En el libro Maus se menciona que muchos judíos no sabían lo que realmente pasaba en los campos de concentración o el destino a los que los llevaba, por lo que la propaganda nazi y el control de noticias ocultaban la magnitud del exterminio total. Bueno, por todo lo expuesto anteriormente, podemos confirmar que la censura es algo que priva de libertad de expresarse, pero siempre con un límite sin ofender al resto. Es muy importante recalcar eso. Chao, muchas gracias. Y ahora, para conocer la opinión de la gente, vamos a ir a preguntarle qué opinan sobre la censura y libertad de expresión. Aquí nos encontramos con el señor Vicente Rodríguez. Buenas, ¿qué opina usted sobre la censura y libertad de expresión? Que está mal, porque cada uno tiene que ser libre para expresarse siempre y cuando esté dentro de sus límites. O sea, la libertad de uno acá donde empieza la del otro. Eso cacho yo. En su opinión, pero ¿y qué haría usted si esto sucediera en nuestro país hoy en día? Nada, sería terrible, porque todas las vidas que sufren por culpa de esto, horrible. O sea, imagina la vida tuya cómo sería si no pudierais ser libre. Muchas gracias, señor Rodríguez. Hola, buenas, ahora nos encontramos con Santiago y con Benjamín. Bueno, Santiago, Benjamín, ¿qué opinas sobre la censura y la libertad de expresión? Bueno, son temas súper complicados. Creo que la censura es uno de los grandes males que tiene la actual sociedad. Creo que la libertad de expresión se ha visto un poco opacada por la censura, pero creo que poco a poco vamos en un avance como sociedad para cada vez tener más libertad de expresión. No sé si mi compañero quiere complementar más sobre la libertad de expresión. Yo voy a complementar sobre la libertad de expresión. Encuentro que es algo súper importante. Todas las personas tienen algo que decir, algo que comentar. Entonces es importante la libertad de expresión siempre y cuando no se agrega a las otras personas en distintos ámbitos. Bueno, y por último, ¿qué opinan si esto sucediera en Chile? Bueno, ya vimos cómo sucedió en la dictadura del Innombrable, así que bueno, creo que la censura es algo que está muy mal. Creo que vimos cómo todo se vio muy reprimido y creo que no deberíamos volver a ese tipo de Chile ni volver a esa sociedad, así que me parece que estaría muy mal volver a esos tiempos de censura. Y hablando sobre la libertad, se puede evidenciar en las protestas o marchas que hay en distintos movimientos y está muy bien cuando se hace de buena manera. Entonces, bueno, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Francisco. Bueno, esto fue Francisco Callejas con su artículo de opinión. Maluf, ¿qué opinas del programa de hoy? Muy bueno, muy informativo sobre todo lo que es el Holocausto. Lo encontré muy bueno y estoy ansioso por lo que va a ser el programa de mañana, ¿no, Ricardo? Sí, mañana en especial viene un gran invitado, unos grandes invitados, un club, Coflas, que también jugará mañana a las 4 de la tarde. Eso fue todo por hoy día, muchas gracias por estar en sintonía, nos vemos a la próxima. O institución puede manifestarse de diversas formas. ¡Weón! Aquí no. Volvamos de las pausas publicitarias. Acá Jerónimo Laveve, experto en críticas. Ya.
Y volvemos después de las pausas publicitarias. Acá Jerónimo la ve protagonista, ¿por qué digo protagonista? Publicitario, no, Periodista, saco de periodista. Y volvimos, acá estamos con Agustino Terau. y el día de hoy te queremos hacer unas preguntas sobre la novedad. Y volvemos acá con nuestro segundo entrevistado. ¿Estás cansado de perder? No, pero espérate. ¿Estás cansado de beber tu dinero todo el... No, bet. No, ¿cómo era? 3. Espera, no encuentro la web. Te vamos a catar roja. Eso.